La lluvia golpeaba con una insistencia rítmica y melancólica contra el parabrisas del sedán de Julián mientras conducía hacia el Aeropuerto Internacional de Ciudad Serena. A su lado, Elena permanecía en un silencio inusual, con la mirada perdida en el paisaje urbano que se desdibujaba tras el cristal empañado. Aquel viaje de negocios a Monterrey había surgido de la nada, una supuesta emergencia de marketing que requería su presencia inmediata durante 4 días. Julián, un arquitecto acostumbrado a la precisión y al orden, no podía evitar sentir que algo en la estructura de su realidad empezaba a agrietarse. La sospecha no nació de un gran evento, sino de los pequeños detalles, la forma en que ella protegía su teléfono móvil como si fuera un tesoro sagrado, la nueva lencería de seda que había encontrado escondida en el fondo de su maleta, una prenda que ella nunca usaría con él en la rutina de sus 10 años de matrimonio, y ese perfume floral demasiado intenso que ahora impregnaba el habitáculo del coche. Al llegar a la terminal, el adiós fue gélido, un beso rápido en la mejilla y una promesa vacía de llamar al aterrizar. Julián se quedó allí, observando cómo la figura de su esposa se perdía entre la multitud, sintiendo un vacío gélido en el pecho que ninguna explicación lógica lograba llenar. Durante los días de su ausencia, la casa se sintió como una tumba de recuerdos, y cada intento de comunicación por parte de él era respondido con mensajes breves, cargados de una irritabilidad defensiva que solo aumentaba su inquietud. El regreso de Elena, 3 noches después, no trajo el alivio que Julián esperaba, sino una confirmación silenciosa de que la mujer que cruzaba el umbral no era la misma que se había marchado. Ella entró en la casa envuelta en un aura de cansancio extremo, pero sus ojos brillaban con una agitación nerviosa que intentaba ocultar tras bostezos forzados. Julián notó de inmediato los cambios sutiles en su comportamiento. Ella evitaba cualquier contacto físico prolongado, se duchaba apenas llegaba a casa, incluso antes de saludarlo adecuadamente. Y su risa, antes natural y sonora, ahora sonaba como cristal rompiéndose. La distancia entre ambos se volvió un abismo físico. En la cama, ella se envolvía en las sábanas como si fueran una armadura, alegando migrañas o el agotamiento acumulado de las reuniones interminables. Julián la observaba en la penumbra, escuchando el susurro de las notificaciones de su teléfono que ella revisaba bajo las mantas, creyendo que él dormía. El hombre se debatía entre la paranoia y el dolor, preguntándose en qué momento el puente de confianza que habían construido se había vuelto tan frágil que un simple viaje de negocios podía hacerlo colapsar. La sospecha inicial ya no era una chispa, sino un incendio latente que devoraba su paz mental segundo a segundo. Una semana después de su retorno, la situación dio un giro sombrío cuando Elena cayó gravemente enferma. No era un simple resfriado ni las secuelas del estrés, era una fiebre abrasadora acompañada de una debilidad que la dejó postrada en cama. Julián, movido por un instinto de cuidado que aún sobrevivía al rencor, la llevó a la clínica Santa María. Los médicos, desconcertados por la agresividad de los síntomas, ordenaron una serie de análisis de sangre exhaustivos, incluyendo paneles inmunológicos y de enfermedades infecciosas. Elena, demasiado débil para protestar, aceptó las pruebas con una mirada de terror que Julián no alcanzó a comprender del todo en ese momento. 2 días después, debido a que Elena seguía bajo observación y con analgésicos fuertes, Julián fue quien acudió a recoger los resultados al laboratorio. Al abrir el sobre de papel manila en la soledad de su coche, el mundo se detuvo.
Los informes indicaban un diagnóstico positivo para una infección de transmisión sexual agresiva que, de no tratarse, podría tener consecuencias permanentes. El documento detallaba una carga viral que sugería una exposición muy reciente, coincidiendo cronológicamente con su estancia en Monterrey. Julián sintió que el oxígeno desaparecía de sus pulmones. El riesgo no era solo para ella, sino que su propia salud había estado en juego en los breves momentos de intimidad que compartieron antes del viaje. La confrontación ocurrió en la penumbra de la habitación del hospital, donde el olor a antiséptico parecía intensificar la frialdad de la verdad. Julián dejó caer los papeles sobre la mesa de noche. El sonido del papel golpeando el metal resonó como un disparo en el silencio de la sala. Elena, pálida y con los ojos hundidos, miró los resultados y luego a su marido. No hubo negaciones heroicas ni coartadas elaboradas. El peso de la evidencia médica era absoluto. Con voz quebrada, ella confesó que el viaje a Monterrey nunca tuvo que ver con la empresa, sino que fue un encuentro planeado con un antiguo colega de la universidad, un hombre llamado Ricardo, con quien había mantenido un romance clandestino durante meses. Ella admitió, entre sollozos, que se había dejado llevar por la emoción de lo prohibido, ignorando las señales de alerta sobre la reputación de su amante. El riesgo de salud era la marca indeleble de su traición, una consecuencia física que no podía borrarse con disculpas. Julián escuchaba el relato de las mentiras, de las noches de hotel pagadas con tarjetas de crédito ocultas y de las promesas de una nueva vida que Ricardo le había hecho, solo para desaparecer en cuanto ella le informó sobre su malestar físico. La humillación de Julián se transformó en una rabia sorda. No solo lo había engañado, sino que había puesto en peligro su integridad física por un capricho efímero. La traición marcó el fin irreversible de su historia, y la separación final fue tan quirúrgica como los resultados del laboratorio que la provocaron. En las semanas siguientes, Julián inició los trámites del divorcio a través de su abogado, Marcos, quien le aconsejó mantener una distancia estricta debido a las implicaciones legales y de salud del caso. Ver a Elena recoger sus pertenencias de la casa que habían decorado juntos fue una experiencia agónica. Cada cuadro que quitaba de la pared dejaba una mancha de polvo que simbolizaba la ausencia de lo que alguna vez creyeron eterno. Ella intentó pedir perdón en repetidas ocasiones, alegando que el miedo a perderlo la había llevado a ocultar la verdad. Pero Julián ya no podía ver en ella a la mujer que amaba, sino a una extraña que había traído el peligro a su hogar. El proceso de separación no fue solo legal, sino espiritual. Julián se vio obligado a someterse a sus propios exámenes médicos, viviendo días de angustia insoportable esperando los resultados. Afortunadamente, él estaba sano, pero la herida psicológica era profunda. La casa, antes llena de música y proyectos, se convirtió en un museo de silencios donde Julián deambulaba intentando reconciliar la imagen de su esposa con la realidad de su infidelidad y el desprecio por su bienestar. Meses después, el proceso de reconstrucción personal comenzó a dar sus primeros frutos en la quietud de su nueva rutina. Julián se refugió en su trabajo, diseñando estructuras que, a diferencia de su matrimonio, tuvieran cimientos inquebrantables. La reflexión se convirtió en su compañera constante. Aprendió que la confianza no es un regalo que se da una sola vez, sino un contrato que debe renovarse con honestidad diaria. A través de la terapia y el apoyo de amigos cercanos, comprendió que la traición de Elena no era un reflejo de su valor como hombre, sino de las carencias y la falta de integridad de ella. A veces, mientras caminaba por el parque al atardecer,
Pensaba en cómo un simple sobre de laboratorio había cambiado el curso de su existencia, salvándolo de una vida de mentiras, pero condenándolo a un periodo de soledad necesaria. El perdón no llegó hacia ella, sino hacia sí mismo, por no haber visto las señales o por haber confiado demasiado. Reconstruyó su vida pieza por pieza, como el kintsugi japonés, donde las cicatrices se rellenan con oro para hacer la pieza más fuerte y hermosa. Julián finalmente encontró la paz en la verdad, por dolorosa que fuera, aceptando que algunas estructuras deben caer por completo para que algo nuevo, más auténtico y resistente, pueda ser construido sobre las ruinas del pasado.